Respuestas a preguntas frecuentes 2 acerca del cielo. Estuvo muy animoso el hecho de hacernos pensar y que nuestra fe no está puesta acá en la tierra, sino que está puesta, ¿cierto?, en la eternidad. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana con respuesta a preguntas frecuentes 3, ¿ya? 3. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, te damos mil gracias esta mañana, Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia y misericordia, Dios. Padre, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Señor, gracias por ser nuestro Padre amado, celestial. Señor, que tiene cuidado de sus hijos. Tu palabra dice que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que eres el Padre bueno, bondadoso, misericordioso, nos darás todas las cosas? Así que, Padre, esta mañana, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Muchas gracias por tu presencia, Dios. Te alabamos y te bendecimos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos. ¿Qué más se añade por ahí? Ya, bueno, recuerda poner me gusta y compartir. Recuerda que también estamos subiendo estos videos al canal de YouTube, tanto de la iglesia como un canal que generamos de Cristian Gacitú. Así que vaya allá, suscríbase, póngale la campanita para que te avise cada vez que subamos un videito. Bueno, a mí me gustaría, ¿cierto?, partir leyendo un versículo en Romanos capítulo 7, Romanos 7, si tú lo lees en general, es un capítulo maravilloso, porque Romanos 7 habla y trata acerca del conflicto interno de todo ser humano. Y el apóstol Pablo, en su sinceridad y en su honestidad, ¿cierto? Don Raúl Belmar, buenos días, señor, bienvenido. Y el apóstol Pablo, en su honestidad y sinceridad, él abre su corazón en este capítulo y nos expresa acerca de los conflictos que él experimenta. Karen López, bienvenida amiga, ¿cierto? Así que, pero vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 15 al 17, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de los cambios. ¿Cómo generar los cambios? Hay gente que me ha preguntado, pero pastor, no sé cómo cambiar esto. ¿Cómo genero cambios? Generar los cambios no es fácil en la vida, ¿ya? Pero se puede. Se puede. La Biblia dice que nada es imposible para Dios y Dios en nosotros tiene todo el poder para generar esos cambios. Así que si estás luchando con algo, si estás peleando con algo, si hay áreas de tu vida que deseas cambiar, creo que hoy día podemos ayudarte con un granito, un tip acerca de cómo generar los cambios en nuestras vidas. Bueno, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 17, y escribe lo siguiente, y dice, no entiendo lo que me pasa. Abre su corazón y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley de Dios es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, quien lo ejecuta, sino es el pecado que habita en mí. ¿Cierto? En otra versión dice, ¿por qué hago lo malo que no quiero hacer y no hago lo bueno que debo hacer? ¿Por qué está este conflicto en cada uno de nosotros? Y hay áreas en nuestras vidas, ya sea de carácter, de los enojos, de la poca paciencia, de la tolerancia, de los niveles emocionales que a veces explotamos, o no sé, áreas de la vida que cada uno de nosotros tenemos ciertas áreas de conflicto. Y el apóstol Pablo, gracias a Dios, abre su corazón y nos expresa su sentir acerca de esto. Y claramente él nos dice, mira, yo tengo luchas al igual que ustedes, tengo conflictos al igual que ustedes. Me encantaría hacer siempre lo que es correcto, me encantaría hacer siempre lo que corresponde hacer, pero hay momentos en que hago aquellas cosas que no debo hacer y las hago. Pero él viene y dice, pero en esencia no soy yo, hablando de su conciencia, sino que habla de sí mismo y dice, sino que es el pecado que está en mí.
Y ese es un conflicto que cada uno de nosotros tenemos porque tenemos esta naturaleza humana, tenemos esta naturaleza pecaminosa, humana, ¿cierto? Caída, apartada de Dios y que vamos a luchar toda la vida hasta que el Señor vuelva o que nosotros nos vayamos antes. Pero vamos a tener esta lucha constantemente con esta naturaleza humana en nosotros. Por eso que es un conflicto porque queremos hacer lo que es correcto, pero muchas veces hacemos lo que no corresponde hacer. No sé si a ti te pasa, pero gente me ha preguntado, pastor, tengo una lucha con esto, peleo con esto otro, lucho con este otro, pero no sé cómo enfrentarlo. No sé cómo cambiar y generar los cambios en nuestras vidas acerca de esta situación. Entonces, a mí me gustaría, antes de entrar de lleno a esos tips, me gustaría repasar un poquito, ¿cierto?, sobre ¿qué pasa con aquellas áreas que no cambiamos? Cuando aceptamos áreas en nuestra vida que sabemos que no corresponden, sabemos que no están bien, pero que las aceptamos y las asimilamos y aprendemos a vivir con ciertas cosas que sabemos que no están bien. Entonces, claro, para todos los demás, nosotros estamos impeques, pero nosotros sabemos, en el interior sabemos aquellas cosas que no están tan bien. ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos acostumbramos, ¿cierto? Nos acomodamos a áreas que no corresponden en nuestra vida. Lo primero es que, ¿sabe qué? Esas cosas se transforman en parte de nuestra identidad. Y esa es una problemática porque pasamos de hacer algo al yo soy algo. ¿Ya? Tal vez pasamos del ejecutar alguna circunstancia. Por ejemplo, tal vez tú eres un enojón que prende hasta con agua y tal vez uno dice, chuta, yo me enojo a veces. Pero de repente este enojo a veces pasa al yo soy enojón. ¿Te das cuenta? Entonces ese acto pasa a ser parte de mi identidad y resulta que Dios no nos ha creado así. Más aún cuando Jesús, el Espíritu de Dios, vive en cada uno de nosotros, todo eso genera un cambio, genera una transformación. Por lo tanto, lo que yo hago no necesariamente es mi identidad, es quien yo soy. Y ese es el engaño. Por eso cuando yo me acostumbro a vivir con áreas de mi vida, paso de ser, no sé, a robar algo a ser un ladrón. Paso de hacer esto a soy esto otro. Se hace parte de mi identidad. Y esa es una problemática. Porque las problemáticas, aquellas áreas que no buscamos atacar para transformar o cambiar, se van a transformar parte de nuestro ser. Entonces necesitamos tener la valentía, la disciplina, la osadía para poder confrontar aquellas áreas que sabemos que no están bien. Un segundo efecto que ocurre cuando nosotros no enfrentamos las áreas de nuestra vida es que nos sentimos desesperados. ¿Por qué? Porque sabemos que hay áreas de nuestra vida que no están bien. Por lo tanto nos desesperamos. Y tendemos a decir, pucha, ¿por qué estoy así? Nos autocondenamos, nos tratamos mal y perdemos la esperanza del cambio. Entonces al final decimos, ¿para qué voy a cambiar si al final esto es así? Magdalena Valenzuela, buenos días, pastor. Qué buen tema, un abrazo, bendiciones, amiga. ¿Cómo está la recuperación? Magdalena la operaron de su rodilla. Amiga, yo conozco ese proceso, ya lo viví. Así que ánimo con eso, un gran abrazo, Magda. Feliz cumpleaños también, ¿ya? Feliz cumpleaños. Entonces, claro, con aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar o que necesitamos mejorar y confrontar y enfrentar. Lo primero es que lo que hacemos no significa es lo que somos, ¿ya? Lo que hacemos no es lo que somos. Y el problema es cuando no enfrentamos lo que hacemos, cuando hacemos algo que no corresponde, cuando tenemos malos hábitos acerca de cosas, es que también nos desesperamos porque tendemos a pensar, pucha, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué hago esto que no corresponde? Un tercer punto del qué pasa cuando no enfrentamos las cosas es que andamos a la defensiva. Andamos así como, quieren tocarnos el tema y decir, no, si yo estoy bien en esa área, no, yo no tengo problemas en esa área, está todo bien, está todo solucionado. Andamos a la defensiva. Entonces, cuando no enfrentamos áreas,
esas áreas se nos hacen parte de nuestra identidad, generan desesperación, generan andar a la defensiva con diferentes situaciones. Y sabes que una de las peores cosas que ocurre cuando nos acostumbramos a vivir bajo ciertas cosas que no corresponden es que nos esclavizamos a eso. ¿Ya? Se generan hábitos y costumbres que no son saludables, no son sanas para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos confrontar esa área. Hay áreas que cada uno sabe. ¿Sí? El Espíritu de Dios es tan maravilloso que el Espíritu Santo saca a luz y dice, oye, hay que tratar esta área en tu vida. Entonces, de alguna manera, cada una de estas áreas necesitamos confrontarlas y tratarlas. ¿Ya? Un cuarto punto era que andamos, ¿cierto? De alguna manera nos esclavizan. ¿Por qué nos esclavizan? Porque es algo que tenemos tal vez secreto, es algo que sabemos que tenemos que enfrentar, pero no lo enfrentamos. Son cambios en nosotros, ya sea en nuestro carácter, o en nuestra forma de pensar, o en nuestra forma de ser. Hábitos que tenemos que no corresponden y que si no los enfrentamos van a generar algunas cosas en nosotros. Y por último, un quinto cosa o resultado que pasa cuando no enfrentamos áreas de nuestra vida es que perdemos el gozo y la alegría. Perdemos el gozo y la alegría de vivir porque sabemos que estamos teniendo cosas como secretas. Entonces, lo mejor es enfrentar las situaciones. Eso siempre va a ser lo mejor, enfrentar áreas de la vida, ya enfrentar las diferentes áreas de cada uno de nosotros para poder tratarlas, cambiarlas y dejar que la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios, genere los cambios en nosotros. Si no las enfrentamos, claramente las vamos a hacer parte de nosotros, va a ser parte de nuestra identidad. Si no enfrentamos aquella área, vamos a caer en una desesperación, vamos a andar a la defensiva, vamos a esclavizarnos a esos malos hábitos y vamos a perder el gozo y la alegría. Por eso es tan importante esta situación. ¿Cómo generar los cambios en cada uno de nosotros? ¿Cómo es que Dios nos apoya, nos ayuda, nos respalda en los cambios que necesitamos enfrentar? Recuerda que el saber por sí solo no es algo que necesariamente genera los cambios. Los cambios son cosas mucho más profundas que están en cada uno de nosotros. Entonces, animarlos a enfrentar eso, ¿cierto? Bueno, saludar a Rita y a Marce, que se están añadiendo al grupo. Así que, ¿cómo? Respuesta a preguntas frecuentes 3. ¿Cómo generar los cambios en cada uno de nosotros? Me gustaría leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Dice lo siguiente. Les hablo así, hermanos, hablando el apóstol Pablo, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, ¿ya? Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones y deseos. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice, ustedes han sido llamados a ser libres y no estar atados a malos hábitos, no estar atados a un mal carácter. Hay personas que confunden, y lo hemos dicho muchas veces, hay personas que confunden mal carácter con carácter fuerte. Y uno dice, erradamente dicen, no, es que esta persona es de carácter fuerte. No, amigos, eso es un error. Tiene mal carácter. El carácter fuerte es un carácter tratado, formado, que la Biblia nos enseña que es paciente, es bondadoso, ¿cierto? Es amoroso, es misericordioso. El buen carácter es el carácter de Jesús. Si tú quieres ver una persona con carácter fuerte, tenemos que ir y ver a Jesús para distinguir las cualidades que él tenía en su carácter, y ese es un carácter fuerte. Pero no porque alguien se enoje, hable pesado, hable fuerte o mande, significa que tiene carácter fuerte. No, amigos, eso es un mal carácter, es un carácter no tratado, no sometido a la palabra. La palabra de Dios nos llama a otra cosa. Por eso que el apóstol Pablo nos dice aquí, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y ahora cuando tenemos malos hábitos, o tenemos áreas en nuestro carácter, o tenemos cosas que están ocultas en nosotros que solamente nosotros sabemos, el apóstol Pablo nos dice que ahora en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser libres. Por lo tanto,
no necesitamos ocultar nada. Podemos ir ante Dios y decir, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas y que puedas ayudarnos a confrontar y enfrentar nuestros malos hábitos, a confrontar y enfrentar áreas de nuestro carácter que tal vez están generando situaciones, tanto conmigo, con la persona misma, como con otros. Entonces, ¿cómo generar estos cambios? Número uno, ¿cierto? Número uno, en el libro de Lucas, ¿cómo generar estos cambios? Número uno, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículo 17 al 21. Y dice así: a la hora del banquete, este es el Señor, ¿se acuerdan? Un Señor que preparó un banquete, invitó a todos los diplomáticos y a todas las personas que eran importantes de la ciudad, lo invitó a su casa. Bueno, le dice, a la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo, ¿cierto?, del Señor, dice que regresó a la casa y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas, los callejones del pueblo y trae aquí a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Gente vulnerable. Los demás todos se excusaron. Entonces el primer punto para generar los cambios es dejar las excusas. Quita las excusas, amigos. Dejar las excusas. No, esas excusas como no, es que yo no puedo, es que yo soy así. No, amigos. Todo mal hábito, todo mal carácter, el Señor lo puede tratar y lo puede mejorar. Tu identidad, mi identidad, que es quienes somos, la identidad se refiere a quienes somos, está en Cristo Jesús. Por eso que Jesús dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también hagan. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de Jesús. Entonces nos llama a mirar a Cristo y decir, yo quiero tener ese carácter, caminar al estilo de vida de Jesús. No es fácil porque tenemos que confrontar diferentes áreas de nuestra vida, pero lo maravilloso es que se puede. Por eso aquí tenemos un grupo de personas que fueron invitados a una cena importantísima, pero se excusaron, se disculparon. Oye, ¿sabes que aquí? ¿Sabes que acá? No puedo, no tengo tiempo, no puedo. Excusas. Lo primero es sacar las excusas y enfrentar y confrontar las situaciones. Es lo primero. Entonces, deja de excusarte si tal vez hay áreas de tu carácter que hay que cambiar, ¿cierto? Hay áreas de tu estilo de vida que hay que cambiar, hay áreas de tu hábito que también tal vez hay que cambiar. La administración del dinero. Hay gente que me dice, no sé cómo el dinero se me hace nada en las manos. A veces hay que hacer cambios de hábitos en la administración de las finanzas. Entonces, o en el trato con los demás, o en los enojos, o en la poca paciencia, etc. Por eso que necesitamos, lo primero es sacar las excusas. Lo primero es decir, aquí no hay excusa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor está a mi parte y podemos confrontar y tratar cualquier mal hábito, mal carácter o aquellas cosas que nos están generando ciertas problemáticas en nuestro ser. Lo primero es sacar las excusas. Eso es lo primero. No hay excusa en esto. ¿Ya? Porque todos nosotros, al igual que el apóstol Pablo, un ser humano más como tú y como yo, pudo tener esa capacidad de enfrentar ser vulnerable. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? Significa sacar las defensas y exponerme. ¿Ya? Exponerme. Entonces uno tiene que ir ante Dios y decir, Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que me ocurre, Señor. Y necesito generar estos cambios en mi vida. Y Dios va a apoyarte. Por eso que Él escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Dios quiere apoyar y respaldar aquellos cambios profundos que necesitamos hacer en nuestras vidas. Entonces lo primero, fuera excusas. Aquí no hay excusas.
¿ya? El mal carácter, malos hábitos o un estilo de hábitos que no corresponden, hay que dejarlos fuera. Hoy día vemos, la administración financiera es algo importante. Estamos viendo un material con un grupo de hombres que es un material precioso y que dice con una realidad, dice, la integridad del hombre lo muestra su administración financiera. ¿Cuán importante paga sus cuentas? Bueno, ya ese es otro tema, ¿cierto? Pero sí es muy importante que saquemos las excusas. No podemos excusarnos. Entonces lo primero es entender que sacar la excusa. Número 2, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 6, ¿cómo generar los cambios en nuestra vida? Sacar excusas, lo número 1. Número 2, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. Pablo describió lo siguiente: no formen yunta con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios, cierto? Y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, y como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. A veces, amigos, si hay que cambiar relaciones, hay que hacerlo. Hay que tomar decisiones drásticas. Si a veces tenemos amigos, compañeros de trabajo o personas cercanas que nos generan un estímulo a los malos hábitos, a aquellos hábitos que nos afectan, tal vez tenemos que cortar esas amistades, tenemos que limitar esas amistades, tal vez tenemos que limitar esa influencia que nos estimula a algo que no corresponde. O algo que tal vez nos afecta, o algo que tal vez se conversa. Por ejemplo, mira, una cuestión tan simple como esta, el chisme. El chisme, cuando uno se hace parte de los chismes, tal vez te afecta, no quieres escuchar chisme, pero para mantener la amistad, sigues con ellos. O no sé, cualquier otra cosa que tal vez tú estás luchando. Pero claramente lo primero es sacar las excusas, y lo segundo es revisar nuestras relaciones. Revisar nuestras relaciones. Ayer escuchando a Andy Stanley es el hijo de Charles Stanley, el viejito Charles, pero Andy dijo algo muy interesante, dijo, al final nosotros somos el resultado de las relaciones que están a nuestro alrededor. Entonces, a veces, claro, decimos, no, yo quiero crecer en el Señor, yo quiero avanzar en el Señor, pero nuestro círculo relacional tal vez no está en eso. Nuestro círculo relacional tal vez está en otra cosa y buscando otras cosas. Por eso es tan importante el poder definir con quiénes vamos a pasar más tiempo, vamos a invertir mayor influencia, porque aunque tú no lo creas o no, cuando pasamos tiempo con personas, esas personas van a influenciar en nosotros, de buena manera o de mala manera. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 24 y 25 dice lo siguiente. Dice, no te hagas amigo de gente violenta, ¿cierto? Ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en esa trampa. ¿Ya? Aquí, claro, Salomón se refiere a la violencia, a la ira, al enojo, pero puede ser montones de otras cosas. ¿Ya? No voy a nombrarla porque cada uno sabe, pero ¿cómo está tu círculo de influencia, de amistades, de relaciones? Tal vez te estimulan a caminar con el Señor, te estimulan a avanzar en tu carácter de Cristo, te estimulan a avanzar en tu madurez cristiana, o simplemente es para nada. Es muy importante esto. Y los que me conocen saben que yo en general soy un hombre muy amigable, me encanta estar con gente, me encanta, no sé, una parrilla, compartir, echar la talla, pero también conversar las cosas del Señor, pero también confrontar y tratar las cosas que son del corazón. Una cosa no exime la otra, pero cuando nuestros círculos de amistad solamente se enfocan en un área y dejan a Dios de fuera y dejan el carácter y no nos confrontan,
Es complejo. O sea, la Biblia enseña que hierro con hierro se aguzan. Y esto dice, hombres con hombres, personas con otras personas, también tienen esa posibilidad de mejorarse unos con otros. Cuando está la relación, cuando está la amistad, cuando está la confianza, podemos hablar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto en mi vida. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué piensan ustedes? Y que los demás no se van a reír ni se van a mofar, sino que simplemente me van a entregar consejos bíblicos o una experiencia personal de sus propias vidas acerca de esa situación. Por eso que lo primero es sacar las excusas, pero lo segundo es poder evaluar nuestros círculos relacionales con los cuales yo me estoy reuniendo. Porque tal vez no me estimulan a caminar con el Señor, no me estimulan a la madurez cristiana. Y pueden ser cristianos, puede ser que mis círculos sean cristianos, pero que no me estimulan a una madurez cristiana. ¿Me entiendes? Y está bien pasar tiempo social con ellos, pero mi expectativa sería tener un grupo relacional sobre los cuales yo pueda abrir mi corazón o pueda tratar asuntos que para mí son importantes, ¿ya? Por eso es tan importante ser parte de un grupo de conexión. Por eso es ser parte de un grupo de estudio, de un curso, aquí tenemos de discipulado, donde tú puedes abrir tu corazón y decir, oye, esto me está pasando, esto me está ocurriendo, esto me está pasando. Entonces, de alguna manera que podamos, ¿cierto?, enfrentar y tratar las diferentes situaciones de la vida, pero apoyados con nuestro círculo relacional. ¿Ya? Entonces lo primero es sacar la excusa. Primero. Segundo, evaluar mi círculo relacional, porque ese círculo relacional va a tener una influencia positiva o negativa en mí. Así nomás es. No hay otra forma. Número 3, ¿cierto? Que me gustaría que tratáramos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu de Dios. Entonces, un tercer elemento es ser llenos del Espíritu de Dios. Porque cuando tú y yo tomamos la decisión, de generar cambios en nuestras vidas, ya sea de malos hábitos, ya sea de confrontar áreas de nuestro carácter que no son las más adecuadas, o diferentes situaciones que pasamos, cuando enfrentamos esas situaciones va a quedar un vacío ahí. ¿Cómo vamos a llenar esos vacíos? ¿Cómo vamos a llenar esos espacios que antes lo tenían los malos hábitos, un mal actuar? Que tal vez, no estoy hablando de cosas malas, pero aquellas cosas que están ocultas, que sabemos que no están bien, pero que están en cada uno de nosotros. Va a quedar un vacío y tengo que aprender a llenar ese espacio. Y la palabra de Dios nos dice, sean llenos del Espíritu de Dios. Aprender a llenarse de Dios. Aprender cada día a tener 15, 20, 30 minutos con Dios. Cada día para leer su palabra, para escuchar adoración, para adorar a Dios y para orar. 3 elementos que son claves en un tiempo personal con Dios. Leer la Biblia, adorar a Dios y tener un tiempo para orar. Para orar, abrir el corazón y pedirle a Dios lo que necesitamos pedirle. Entonces, ¿cómo lleno esos vacíos que quedan? ¿Cómo lleno esos espacios que van quedando en mí? Lo lleno primero con el Señor. Es lo primero. Señor, que tú vengas a mi vida y lléname. Señor, lléname de tu palabra. Lléname, Señor, de tu presencia en mi corazón. Lo segundo, ¿cierto? En Eclesiastés, lo segundo que tengo que llenar aquellas áreas vacías en mi vida, ¿cierto? Porque va a quedar un vacío. Mira, ¿por qué la gente tiende a reincidir en ciertas cosas o en las mismas cosas? Muchas veces es porque al generar el cambio queda un vacío, pero ese vacío no se llena. ¿Qué ocurre? Se vuelve a llenar con lo mismo que había antes. Por eso es que es tan importante llenar esos espacios. ¿Con qué llenamos esos espacios? Lo primero es con Dios. Lo primero, tener un tiempo diario con el Señor. Pero lo segundo, en Eclesiastés 4, versículos 8 al 12, dice, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos,
y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de buenas cosas?, se preguntó a sí mismo. También esto es un absurdo y una penosa tarea. Interesante. ¿Por qué trabajo tanto? ¿Por qué tengo tantas cosas? Y estoy solo. Versículo 9 dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, ¿cómo lleno esos espacios que van quedando vacíos en mí? Lo primero lo lleno con Dios, pero lo segundo lo lleno con personas que van a influenciarme para bien. Lo lleno con personas que van a tener una correcta influencia en mi vida. Con personas, mi familia, mi esposo, mi esposa y un grupo que tengo que tener, aunque sea juntarme una vez al mes, juntarme una vez cada 2 meses, pero necesitamos esos espacios, esos grupos, esos amigos, esas amigas que nos van a decir, oye, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Qué te habló el Señor últimamente? ¿Cuál ha sido? ¿Qué te ha hablado la palabra de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios últimamente? Alguien que nos haga esas preguntas para que nos confronte y nos diga, sí, ¿sabes que esto me ha hablado Dios? ¿O qué está tratando Dios en tu vida? Etcétera. Necesitamos primero llenarnos de Dios, pero necesitamos tener un círculo de personas que nos van a estimular, nos van a animar, nos van a desafiar a caminar más y más con el Señor. ¿Cómo lleno esos espacios? Los lleno con Dios, los lleno con personas. En el libro de los Hechos, un tercer punto con el cual yo necesito llenar esos espacios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 24. Yo después voy a subir estos apuntes al chat. Cuando termine el vivo, vamos a subir estos apuntes al chat por si quieren los apuntes. Pero dice en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, sin embargo, dijo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Con qué lleno mi vida? La lleno con los planes y propósitos de Dios. El apóstol Pablo acá está diciendo, mira, todo lo que yo me enfoco, considero que la vida toma valor, toma otro valor, cuando yo me enfoco en caminar en aquellas cosas que Dios me ha llamado a hacer. Que prioritariamente, en el caso de Pablo, era llevarle el Evangelio a los gentiles. Tú tienes un plan y un propósito. Tú no fuiste creado solamente por Dios para trabajar, endeudarte, pagar las cuentas. No es solamente, la vida cristiana es mucho más que eso. La vida con el Señor es mucho más que eso. Y Dios tiene planes y te ha entregado dones, talentos, habilidades, capacidades. En ti hay habilidades y capacidades que necesitan ser descubiertas, liberadas, desarrolladas para la bendición de otros. Esa es la realidad. Por eso necesitamos caminar en esos planes. Entonces, claro, cuando yo confronto áreas de la vida, cuando yo voy y confronto áreas de mi vida, yo tengo que entender, ¿cierto?, que van a quedar vacíos. Van a quedar vacíos allá. Pero esos vacíos yo los puedo llenar, ¿cierto? Primero con el Señor. Segundo, con las personas que van a tener influencia en mí. Pero tercero, ¿cierto?, lo voy a llenar caminando en el plan y propósito de Dios para mi vida. Tal vez antes invertía tiempo en cosas inadecuadas, o invertía en tiempo en algo que en realidad no me ayudaba ni me estimulaba a mi madurez cristiana, pero voy a invertir ese tiempo en algo que realmente va a ser fructífero. Un cuarto punto con el cual yo puedo llenar esos espacios en mí, ¿cierto? En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pero dice que podamos poner al servicio de los demás. Lo cuarto es involucrarte en bendecir a otros.
salir de tu estado de egocentrismo, salir de tu estado de un enfoque en ti mismo y entrar en un estado de bendecir a otros. O sea, somos llamados a ser bendición para otras personas. Y en ese proceso de ser bendición para otros es donde tú y yo necesitamos confrontar áreas. Hoy día que se estimula el individualismo, hoy día hay un estímulo al individualismo tremendo, donde el primero soy yo, el segundo soy yo, el tercero soy yo, lo que queda es para mí. Pero cuando tú y yo sacamos los ojos de nosotros y ponemos al servicio de los demás nuestros recursos para ser de bendición para los demás, el reino de Dios se trata de eso. O sea, el reino de Dios trata de ser bendición para otras personas. Está interesante porque cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron, oye Jesús, ¿cómo tú resumes el Evangelio? ¿Cómo tú le haces un pequeño resumen al mensaje que tú estás predicando? Y Jesús les dijo lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo es semejante, dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento más importante que esto: ama a Dios, ama a otro y ámate a ti mismo. ¿Ya? Pero en ese proceso de amar a otros, buscar ser de bendición para otros, buscar, ¿cierto? Tal vez el mandar un mensaje, el pegar una llamada de teléfono, el ir a dejar una ofrenda, un regalo, no lo sé, amigo, pero ser de bendición para otros. ¿Cómo llenamos esos espacios que van quedando vacíos en nosotros por el hecho que generamos los cambios? ¿Cómo generamos los cambios? Primero, sacando las excusas. Lo primero que hay que hacer es sacar las excusas, ¿cierto?, de nuestra vida. Segundo, evaluar el rango relacional que tenemos. Las personas que estamos relacionándonos, tenemos un grupo de personas que nos están desafiando a caminar y profundizar nuestra relación con Dios. O todo es social, todo es happy. Eso es importante. Pero tercero, es aprender a llenar ese vacío, que luego que generamos el cambio, ese vacío que queda aquí adentro. Por eso que la gran mayoría de las personas tiende a recaer en lo mismo, porque no llena ese espacio vacío. ¿Cómo llenamos ese espacio vacío? Primero, con Dios. Segundo, con personas, ¿cierto?, con personas que nos van a desafiar a caminar con Él. Tercero, ¿cierto?, viviendo en el plan y propósito de Dios. Y cuarto, siendo de bendición para los demás. Y por último, me gustaría darte un último como tip acerca de los cambios. Porque el apóstol Pablo, que Dios le entregó una sabiduría extrema del evangelio práctico, no el evangelio teórico de conocimiento, sino que un evangelio práctico. Él escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, él escribió lo siguiente: no se amolden al mundo actual. Maravilloso. Porque la gran mayoría de nosotros, por la influencia que hay de los medios y todo esto, tendemos a mimetizarnos con la sociedad. Pero dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados, cambiados, madurados, mejorados. Usa la palabra que tú quieras, pero es cambio en nuestras vidas. Confrontar y tratar en los cambios que necesitamos tratar. Dice, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de ustedes. Pero este proceso de la transformación viene por la renovación de nuestra mente. Y el cuarto punto para generar los cambios es la palabra de Dios. Amar la palabra, asimilar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meter palabra de Dios en nuestra mente y corazón. El proceso de la palabra de Dios es poderoso. Por eso el autor del libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es como un cuchillo que tiene doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando nosotros le damos el espacio que se merece y requiere, genera los cambios en nosotros, amigos.
No se trata de esta persona, de otra persona, se trata de nosotros en una relación con la palabra de Dios. ¿Se pueden generar los cambios? Claro que sí. La Biblia nos dice con claridad que seamos transformados, cambiados. El apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios que dice que avancemos a la madurez, que vayamos a la estatura de Cristo. O sea, que lleguemos a ser, nuestra medida es Jesús. Allá queremos apuntar. Queremos amar como Él ama. Queremos perdonar como Él perdona. Queremos servir como Él sirve. Queremos ser de bendición como Él es ser de bendición. Queremos manifestar a Jesús a otras personas. Pero para crecer a esa estatura necesitamos enfrentar y confrontar hábitos en nuestra vida. Que pueden ser hábitos del quehacer o puede ser carácter. O puede ser una forma de pensar que nosotros decimos, no, si yo sé que la Biblia dice esto, pero yo pienso esto otro. Pero tenemos que acomodarnos, nuestro pensamiento, nuestros principios y nuestros valores se tienen que alinear con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo generamos los cambios en nuestras vidas? Quitando las excusas. Fuera excusa. Es que no puedo, es que es difícil, yo soy así. Gran frase que uno escucha normalmente, el que yo soy así, pues, y el que me ama, me tiene que amar así nomás, pues. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Dios en nosotros nos da la posibilidad y nos entrega el poder para generar los cambios que se requieran en cada uno de nosotros, ya sea en carácter, en hábitos, en lo que sea. Quiero animarte a ese proceso de cambio, porque lo primero es cómo generar estos cambios, quitar la excusa, evaluar los rangos relacionales que tenemos, si realmente esas relaciones nos están estimulando a caminar con Dios, ¿cierto? Eso es llenar esos espacios vacíos, primero con Dios, con las personas adecuadas, siendo parte de un grupo de conexión, de un grupo de discipulado. Hoy día tenemos más de 20, 23 grupos en nuestra iglesia. Tienes toda la posibilidad de ser parte de un grupo. Sé parte de un grupo que te va a estimular a caminar con Dios, a profundizar y caminar a la madurez, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de ustedes. ¿Se puede cambiar? Sí. El engaño del diablo es hacernos creer que muchos de nuestros malos hábitos, o que mucho de nuestro mal carácter, o mucho de lo que nosotros pensamos, ya es parte de nosotros. Es que así soy yo. No, amigos. Dios tiene el poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Para ir terminando, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Dice, así, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, que con el rostro descubierto, vulnerables, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pero dice que cuando nos hacemos vulnerables, cuando nos mostramos ante Dios tal como somos, Dios genera los cambios en cada uno de nosotros para ser semejantes a Jesús. ¿Con qué estás luchando en tu vida? ¿Con qué estás peleando? ¿Con un área de tu carácter? ¿Con un hábito que no corresponden? Aprender a manifestar el carácter de Jesús. Yo quiero animarte en todo este proceso. Recuerda que este es el número 3 de respuesta a preguntas difíciles o a preguntas frecuentes. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo confrontamos aquellas áreas de nuestra vida? Quitando las excusas, lo primero. Lo primero es sacar las excusas. Evaluar los rangos relacionales que estamos teniendo. Si estamos relacionándonos con gente que nos animan a caminar con el Señor o no. Tercero, llenar esos vacíos que van quedando al generar el cambio. Con Dios, con las personas adecuadas, con buscar a Dios, viviendo en sus planes, sirviendo a los demás. Pero también involucrando la palabra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a dejarlo hasta aquí.
invito a que puedas poner me gusta y compartir. Recuerda que los subimos a YouTube como para hacerlo más fácil compartir, ya sea en WhatsApp o en otros. Si tú quieres compartir estos mensajes y enviarlos a tus amigos, familiares, es solamente copiar el link e enviarlo al WhatsApp. Es tan simple como eso. Amén. Vamos.